comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí. Este segmento con el Dr. William Ruiz es auspiciado por Farmacia María en Plaza Dorada en Dorado, donde cuidamos su salud y su belleza. 787-278-6300. Buenos días, doctor William Ruiz. Muy buenos días, chicos. Ya se siente el aire de la Navidad. Ya bueno, el se frío, siente. debo decir, no, aire, el frío, qué rico. Mire cómo yo estoy. Moraima, tú estás encapuchada. ¿Sabes qué? Que es que yo comencé el programa diciendo, doctor, que como no voy a poder viajar en la Navidad, me estoy poniendo todo lo que uno usa en los viajes de Navidad. Claro. Aunque cuando salga por ahí me queme del sol. Eso es así, porque el frío es por la mañana. Tan pronto llegan las 8, 8:15, 8:28 y media. Sales afuera, el sol todavía no está nada de tímido. El sol da fuerte, da fuerte. Eso es así. Mismo. Qué bueno estar aquí entre ustedes. Esta mañana a las 9 de la mañana siempre me gustan los retos de cambiar los horarios. Sí. Eso está chévere para compartir con diferentes públicos que tanto lo necesitan en esta mañana. Estoy muy contento. Y en esta mañana queremos hablar a ver. de por qué la mujer tiene la necesidad de más cuidados de salud que el hombre. Ajá. Es que son más complicadas, doctor. Ya, Espérate. Se acabó el programa. Espérate. Terminamos. Juan dijo la verdad. Espérate, Somos ¿cómo más que? sencillos. ¿Cómo Sí, que mucho somos más Claro que simple. sí, pero por la milla. ¿No será porque tenemos más órganos que ustedes? Porque nosotros tenemos cosas que No, ustedes no porque la tienen. ciencia dice que ustedes tienen lo que se llama órganos homólogos. O sea, los ovarios son los homólogos de los testículos. ¿en El serio? clítoris es el homólogo del pene. Pero claro, señores. Voy a dar una clasecita de anatomía en el próximo segmento. No, pero Sí, mira, yo son los abrí una caja homólogos. aquí, ¿sabes? Correcto, son los Ella, homólogos. es tremenda caja. Sí. Sí, así que tenemos que dar algo de eso para que la gente como que se nutra. Me estaban Una comentando clase de órganos homólogos. Sí. Me Sí, pero estaban diciendo los pacientes que les encanta. cuando uno va al médico con alguna dolencia, te chequean ovarios, matriz, seno, ¿qué le chequean a los hombres? ¿Qué? Nada, abre la El juego boca de y con pelota una estuvo paleta. chévere, ¿verdad? Déjame las amígdalas. Abre la boca y saca la lengua. Déjame saca la lengua y déjame las amígdalas. Más nada. Exacto. No, A uno te manda. llega a la consulta. Mano, ¿viste el juego de pelota? ¿Viste el juego de baloncesto? Sí, doctor, estuvo brutal. Es que fue espectacular, sí. ¿Qué es lo que te pasa? Tengo un poquitito de mucosidad nasal. Sí, no a sé si- nosotras. Mira, cómprate algo allí en over the counter, pues eso resuelve. Y las doñitas pues necesitan una receta médica. No, Así no, de las doñitas simple. no, las chicas. Bueno, acuérdate que yo tengo Por muchas eso, pacientes. porque son doñitas, de son las chicas. etapas ya de la tercera edad y Todas les edades. encanta. Ellas Pero les médicamente, una doñita te queda hacia qué edad. Ah, no me atrevo a decir. Me estás metiendo en un lío bien feo y yo las amo y las quiero a La todas. compañera cae ya en el red de doña. Eso es lo que quería, ahí quería Ella llegar, ahí dice quería que llegar. dice que no, pero sí. No, señor, y menos con este lujo. A ver, doctor, Bueno. a ver. Bueno, las mujeres, este programa está bueno a las 9, me gusta porque ya están los ánimos calientitos, está todo bien chévere, está el calor del día. La mujer requiere una serie de atenciones muy particulares porque a diferencia del varón, que es más simple, como dice Juan, la mujer obviamente tiene lo que se llama el ciclo menstrual. Y la mujer pasa por cambios fisiológicos que son sumamente importantes. Ya Moraima se está riendo otra vez. O sea, ella está riendo. Yo no sé si se está riendo cuando le da menstruación o cuando sale de ella o cuando está ovulando, pero una de Yo me esos río son. porque yo trabajo tanto con hombres que cuando yo tengo cambio, yo sé lo que pensar. Ok, perfecto. Moraima sabe de lo que estoy hablando. Sí, no es cierto. Yo creo que, ¿por qué ocultarlo y no hablar libremente? Yo le hablaba a mis hijos. Mis hijos sabían cuando mamá estaba en ese proceso porque tenía unos cambios en efecto. Y aquí el sentido de justicia. Yo creo que Claro. sí, que los hombres tenemos que ser más sensibles a que esa mujer que te apasionó, que te enamoraste, que hacía lo que fuera por ella es lo que dice la Biblia. Vaso frágil. Ahí. Punto. Ahí está.
Ahí está, ahora estamos en serio. ¿Por qué? Porque sus cambios fisiológicos la llevan a un punto de un uso y desgaste del cuerpo que el hombre no tiene. Uso y desgaste. Sí, es una de las teorías de envejecimiento. Wear and tear, por aquellos que saben alguito del argot americano. Wear and tear, uso y desgaste. La mujer pasa por fluctuaciones hormonales, nosotros los varones no. Nosotros los varones vamos perdiendo capacidad, pero mucho más lento que la mujer. Claro, hay sus excepciones. Y no queremos hablar de las excepciones. Yo sé que la gente rapidito me textean o me escribe, no, pero tal cosa o cual cosa. Sí, hay sus excepciones. Pero si pudiésemos poner un hombre y una mujer bajo condiciones de igualdad en términos de estilo de vida, de trabajo, de todo lo que hace, obviamente una mujer va a deteriorar más. De hecho, una mujer pierde su capacidad ovárica a los 48, 52 años. Ya la fertilidad se va. Un hombre se puede mantener fértil hasta los 70. Wow. Estamos hablando de 20 años de diferencia. Wow. De ahí nace, con todo el respeto que lo he dicho, pero mira ese señor, ese viejo verde con esa muchachita tan joven y él ya mayor, en vez de coger vergüenza y respeto, es porque su virilidad le permite estar tan competente como un chamaquito de 20 años menos. Y eso es una realidad, o sea, no estamos en animosidad de estar burlándonos, no, es que, y si usted lee en tiempos antiguos, muchos hombres continuaban casándose y usted ve en la Biblia, en muchos segmentos, de que hombres que por alguna razón su esposa no podía dar a luz, se le permitía por ley, la ley judaica, obtener una segunda esposa para mantener la perpetuación de su familia. Y es porque el hombre, en términos fisiológicos, es mucho más sencillo. Por eso es que la mujer tiene, luego de la menopausia, el riesgo de infartos, el riesgo de muchas enfermedades autoinmunes, el riesgo de cáncer, por tantas fluctuaciones. Y esa es la razón particular por la cual usted, cuando mira y hace un consenso en una oficina médica, que la mujer, así como en los trabajos, en el liderato, usted ve el bonche de mujeres juntas trabajando, ¿no? Y los varones somos un poquitito menos, ¿no? Sí. Pues en las oficinas médicas es igual. Vas a ver, quizás con la excepción del urólogo, que obviamente ya cuando hay una subespecialidad, ya hay la paciente va a compartir el espacio con más varones, porque obviamente existe el cáncer de próstata, disfunción eréctil, una serie de cosas que el varón obviamente va a ir a buscar ayuda. Pero la realidad es que fisiológicamente hablando, la mujer tiene unas especificaciones moleculares totalmente diferentes. De ahí que la mujer tiene lo que se llama 17 beta estradiol, que es una de las hormonas que la mantienen a ella compensando por lo que es el varón por más tiempo, a veces viva. Cuando comparamos con el hombre, la mujer tiene la tendencia de quedarse viuda primero con un varón viudo. ¿No se han dado cuenta de eso? Aquí están preguntando ya en WhatsApp que si es así que uno envejece por dentro más rápido, vamos a decirlo, porque entonces la mujer dura más. Por el 17 beta estradiol y por la conformación de lo que significa la mujer en la biología y en la naturaleza. Okay. La mujer tiene su diseño de proteger la cría, de amamantarla. Es un diseño muy particular de Dios que los varones no tienen. Okay. Entonces la mujer tiende a ser protectora en términos de familia, y molecularmente hablando y biológicamente hablando y bioquímicamente hablando, ese diseño de la mujer requiere más atención porque tiene más uso y desgaste. O sea, la mamá, el papá fue y trabajó y se sentó en el caucho, como dicen en el argot boricua. Me senté y dame el control, dame el café o dame la comida. Y ya. Ella se levanta por la mañana, comienza a trabajar la casa. Ahora que dan clases, atienden la casa, atienden al marido, atienden a sus papás, atienden los papás de su marido. Ellas están en 7 u 8 canales a la vez, mientras nosotros decimos, voy a limpiar el patio, no se te ocurra darme otra instrucción. Porque nuestra conformación es esa. Y no es que estemos criticando a los varones, porque yo amo esa conformación. A mí me gusta hacer una sola cosa a la vez, no me ponga 3 porque no lo manejo, ¿no? Con algunas excepciones que Desma siempre me dice, estás muy multitasker, ¿verdad? Pero sí, la mujer sufre por su habilidad. Acuérdense que hay cosas que tienen ventajas y desventajas. La ventaja de tener un cerebro femenino que tiene que hacer 3 o 4 cosas a la vez, también la tiene como desventaja para envejecer mucho más rápido o tener más condiciones de salud.
Y eso es bien importante que la mujer del siglo XXI lo entienda. Esa fue mi guerra con mis compañeras que estaban estudiando ginecología. Ustedes lo deben coger más suave, tengan cuidado. Y ella, ¿pero qué te pasa a ti? Tú eres bien machista. No, es que yo no voy a cargar barrigas y tú sí. Y según lo que tú y yo estudiamos, te va a quitar cerca de un año y medio de vida en promedio en términos fisiológicos. Analiza la data. No te vayas tan fem, ¿sabes? Sé más científica, sé más objetiva. ¿Sabes? Y ellas me han probado a lo largo de la vida que es así. Me lo dicen, oye Willy, ¿te acuerdas aquellas conversaciones que teníamos? Es verdad, es verdad. Es muy cierto que nosotras somos diferentes. Y por eso el Señor nos dice que tenemos que hacer. Cuidarlas. Como vaso frágil, tenerlas en alta estima. Así que cuando usted dice, Dios mío, ¿por qué estos hombres nunca van al médico? Ellos nunca le dan nada. Es más, me manda a buscar la receta y él no quiere ir porque es que no es nuestro diseño. Son ustedes que son así, no por señalarlas, sino por decirles que ustedes son más delicadas. Son más hermosas que nosotros, esa es la verdad, por dentro y por fuera. Tocando el tema que me acabas de decir, que si envejecen por dentro, mira, eso va a depender de muchos factores. No podemos hablar de que simplemente porque eres mujer vas a envejecer por dentro más que el varón. No, es que molecularmente y bioquímicamente hablando, ocurren una serie de cambios fisiológicos que dependen, y siempre lo digo, del medio ambiente o tu entorno, de lo que haces, lo que comes y tu estilo de vida. Hace 1 año y medio atrás, para 2, estaba evaluando una joven que cuando la evalué le decía, tú estás fluctuando con un examen físico de una señora de 55, 60 años y tenía 30 y todavía no tenía hijos. Y yo le dije, tú tienes que cambiar tu estilo de vida porque las mujeres son diferentes a los varones. Los varones les podemos estar dando duro al trabajo hasta los 70 y quizás hasta los 80 como mucho, y muchos de ellos se ven fit, como mi papá que no ha cambiado de cintura. Mi papá tiene exactamente el mismo pantalón, nivel de pantalón que utiliza, no ha cambiado nada. Sus hijos somos diferentes en ese sentido. Dile que lo envidio. Oh, yo también, yo a papi le envidio la cinturita. Decía, yo no sé cómo lo logra. Claro, mi papá hace un ejercicio muy particular, restricción calórica, y él sabe cómo controlar. Papi no es de los chicos que le sirven una batalla de comida y se la come completa. Nosotros los hijos de él pues somos diferentes. En ese sentido, la mujer es diferente fisiológicamente hablando y usted va a requerir de cuidados de salud. Así que cuando usted piensa en ir a un médico es porque su característica fisiológica lo amerita. Los varones tenemos la tendencia de comparar las cosas, ¿verdad? Con carros y con piezas. Usted no va a llevar un Mercedes al taller del Volky. No, porque no necesita esas piezas básicas del Volky. El Mercedes conlleva una serie de evaluaciones porque tiene computadora, una maquinaria, por eso el carro es mucho más caro, es mucho más delicado en cuestiones de trabajo. La mujer fisiológicamente hablando requiere un manejo de enfermedades autoinmunes. Si usted compara a una mujer... ¿Ah? Ya lo dijiste, la mujer es el Mercedes y nosotros somos los Volky. Sí. No lo dije, pero lo dije. Yo no me ofendí, Fernanda. ¿Cómo tú lo recibiste? Un bolillito es lo más lindo. Pero ¿tú no guiaste una huevita Volky? Sí. Yo las he guiado. Y papá, yo fui feliz en las guindas de Corozal, moviéndome con una huevita Volky. Sí. Porque era sencilla, no había mucho robo. Así que no se atribule usted, y traje este tema porque tenía muchas pacientes quejándose de que nosotras las mujeres tenemos que estar en el médico y los varones no. Ustedes, era un sentido como que se sentían tan injusto el proceso, ¿no? Decían, no, corazón, es que simplemente tu diseño es diferente, no porque seas menos. Yo creo que la mujer es más en ese sentido, porque fisiológicamente acepta unos retos que los varones no aceptamos. Y obviamente los varones son más en unas cosas que las mujeres, porque obviamente fisiológicamente son diferentes. Un hombre se va, qué sé yo, al campo a coger un machete, a hacer un montón de cosas, una construcción que quizás físicamente, con algunas excepciones, una mujer no lo haría. Y es que usted es especial en unas cosas y nosotros los varones somos especiales en otras para simplemente hacer un complemento, porque Dios dijo en la Biblia, en un momento dado, no es bueno que el hombre esté solo, sino le haremos una compañera. Willy, yo leí hace un tiempo par de artículos, lo voy a decir con mucho cuidado, porque tú dices que las mujeres envejecen y verdad, no son tan hábiles para la parte reproductiva. Correcto. ¿Verdad? Evidentemente.
pero no es sinónimo de que no son hábiles para la parte del placer sexual y del disfrute sexual. No. Una mujer, mientras va ganando edad, mantiene una capacidad, inclusive en algunos casos he leído que puede ser hasta más que cuando era más joven, para la parte del disfrute sexual de su vida. ¿Es así? Sí, lo he. Yo he tenido la experiencia de tener pacientes que son completas sexualmente después de los 50. Completas. Dice, esta es mi mejor etapa. Yo estoy en mi mejor momento. Y no tengo menstruación. Correcto, cierto es. Porque obviamente la parte sexual, que no soy un experto en la vida sexual, soy experto quizás, y lo digo con humildad, en la parte reproductiva porque soy ginecólogo obstetra, ¿no? Ya los profesionales que trabajan la conducta sexual pueden aportar un poco más que yo. Pero sí, la experiencia de tenerlas en mi oficina, sí, tengo pacientes que en esa etapa son mucho más completas. Claro, hay que atribuirle ciertos aspectos fisiológicos que acompañan ese todo que tiene esa paciente. No, yo la he tenido que yo digo, Dios mío, pero es que tú fisiológicamente hablando no te estás comportando de 50, te estás comportando como de 30, ¿no? Porque tiene 20 años a su favor en ese sentido, porque ha hecho un montón de cosas diferentes quizás a todas sus compañeras, como dieta, ejercicio, estilos de vida, que obviamente postergan el traumatismo, debo decir, del envejecimiento y la atrofia, tanto vaginal, tanto de los tejidos, de la piel, aún de la mente. O sea que es real que se posterga ese tipo de rutina. Sí, el envejecimiento se puede postergar. Bueno, yo cogí unos cursos de anti-aging por lo de la pandemia y ciertas cositas, hace tiempo que no voy, pero entre uno de mis profesores y mentores, la doctora Pamela Smith, en una conversación que tuvimos en una mesa, mientras compartíamos alimentos, ella me decía, William, sí, fisiológicamente hablando, si trabajamos adecuadamente, lo que nosotros cronológicamente vemos o veíamos en un paciente, lo podemos retrasar hasta 15 años. Así que piensa en una mujer que tú dices que se siente completa físicamente, en términos sexuales, a los 50, quítale 15, ¿cuántos años tiene? 35. Hago el comentario basado en lo que tú dijiste ahorita, de que el hombre puede estar reproductivamente hábil hasta los 70, y aunque ella hasta los 70 no reproductivamente, pero sexualmente están a la par. Sí. Por eso hago el comentario. Y hemos tenido chicas de 35 con hombres de edad de sobre 60 en la oficina, donde ella viene a buscar ayuda porque él está muy bien. Ella es la que realmente no tiene ese interés, y no porque no ame a su esposo, no porque no le atraiga, sino es porque simplemente no está respondiendo en términos de líbido como lo responde él. Dice, ya no puedo más porque yo me siento de 60, ella, la de 35. O sea, y hay varones que obviamente pues dicen, no, tenemos casos en la oficina que todavía a los 50 quieren ser padres. Los tenemos ahora mismo. Te estoy diciendo que la semana pasada vi por lo menos 2. Entonces, ¿qué sucede? Que el varón se mantiene viril más tiempo. La dama depende por los cambios fisiológicos, y a veces ocurre que si tuvo la menarquia o la menstruación a los 9 años, bien temprano, tiene la tendencia a que se le vaya más temprano porque ya empezó su reloj biológico reproductivo. O sea, quiere decir que pudiera ser el caso de una mujer joven de 30 y tantos años que esté en ese proceso y sea normal. No es lo usual y podría ser normal. Yo tengo chicas con fallo ovárico hasta de 30 años y físicamente tienen el cuerpo de 60. Wow. En términos del examen físico. Sí. Así que la mujer, fisiológicamente hablando, tiene la tendencia de la necesidad de médicos. ¿Por qué? Porque obviamente los varones no sufren de ciclos menstruales. No vamos a decir qué pena, ¿verdad, Juan? Porque no sí, sé. Díganlo, qué pena. Pues yo lo digo, qué pena que no tengan. No sé qué decir. Yo le doy gracias a Dios por eso. Qué pena que no los tengan. Bueno, no sé qué decir. Así que no sé y las admiro a ellas por eso. Oh, sí, no. Yo, de verdad, cada vez que llegan, qué pena, doctor, estoy menstruando, y empiezan acabo de caer, no me puedo hacer una evaluación. Y yo, tranquila. Y la oigo sus 15, 20 minutos, porque a veces este proceso de sanidad de lo que la mujer necesita es eso. Par de llamaditas, porque el tema ha estado como Vamos. muy interesante. Está bueno. Y Caliente, bueno, no corre interesante. rápido, pero yo creo que si hay dudas o preguntas Claro. de este tema candente que el doctor ha traído esta Buenísimo, mañana. está buenísimo. 787-993-9700. Está disponible ahora, así que aproveche. 787-993-9700. Está ready para que usted pueda hacer su pregunta, que no vamos a tener mucho tiempo, pero un par de llamaditas podemos lanzar. Sí, quiero aclarar que mucha gente dice, pues yo envejezco más por dentro que por fuera.
no te puedo decir que sí o que no. Porque no, por ejemplo, la mujer que tiene el fallo ovárico, Juan, pues mira, es una mujer que te llega jovencita a los 30 años la flor de su vida. 30 años es una etapa espectacular en la vida de la mujer y del hombre también. O sea, el ser humano a los 30 años está bien seguro de lo que quiere, hacia dónde va, ¿no? Y llegar una paciente con una sintomatología de fallo ovárico, pues es preciosa, ella está lo más bonita, bien puesta, pero obviamente luego de eso, pues desde que se marca ese proceso, comienza a prácticamente un envejecimiento, por ejemplo, del área vaginal. Adelante, buen día. Sí, buen día. Sí. Buenos días. Es una preguntita. Claro. Que me lo han expresado por varias, me lo han preguntado varias personas. Cuando a una dama pues se le trae pues por fibroma o alguna otra condición, la matriz, los ovarios, es cierto que esa dama pues como que se afecta la relación sexual o que entonces se siente vacía. Ok, esa frase de vacía la he escuchado tantas y tantas y tantas veces. Qué bueno que la trae. Gracias por tu pregunta. Una pregunta a tenor con todo lo que estamos hablando. En primer lugar, el término de estar vacía no es un término que yo creo que es más emocional que físico. ¿Por qué? Porque cuando tú estirpas un órgano, nadie tiene una sensación de vacío cuando te quitan un riñón o cuando te estirpan parte del intestino. Y eso ocurre también en varones, ¿no? Así que es más un efecto emocional y psicológico en la mujer. Cuando hablamos de estirpar el útero, oiga bien, útero solamente, y tal vez las trompas, que es lo más común, útero con trompas, se quedan los ovarios. Y si usted tiene ovarios, significa que todavía usted potencialmente tiene la habilidad de generar las hormonas sexuales que usted necesita para su vida sexual. Claro, se postula que al tener una histerectomía, el flujo sanguíneo disminuye en el área ovárica, por lo que se piensa, no he visto ningún documento que así lo diga, si alguien que es profesional de la salud tiene alguno y me lo quiere hacer llegar, bienvenido sea. Por alguna razón ese flujo baja, por lo que se afecta un poco la función ovárica. Pero el ovario tiene su vena y su arteria, así que ese flujo, yo no compro mucho esa idea, porque obviamente el ovario todavía tiene de dónde alimentarse y de dónde distribuir su hormona, porque obviamente está la arteria ovárica y la vena ovárica per se, que esas no se tocan en este proceso de extirpación del útero. Así que el efecto de vacío es estar más psicológicamente pensando de que yo como mujer dejé de funcionar. Y no es cierto. Yo tengo el montón de mujeres con histerectomía que son felices porque pueden tener relaciones sexuales cuando quieren, porque nunca va a haber una menstruación. Adelante, buen día. Sí, buen día. Mi pregunta es respecto a una condición que tengo de endometriosis. Mi periodo llegó a los 13, a los 15 pues ya llegó un dolor tan extremo que tenía que estar yendo al hospital. Durante mis 5 días de mi periodo, los cuales rebajaba a veces hasta 30, 35 libras en solamente 5 días porque era demasiado. Llegué a tener hasta espasmos musculares, llegué hasta desmayarme de intenso dolor, donde me dan el diagnóstico de que tengo endometriosis. Ok. A raíz de ahora tengo 30 años, tengo una menor de 5 años y que me costó mucho poder salir embarazada. El problema es que después hay un desorden hormonal, en lo cual llegué a pesar casi 300 libras, no sé de dónde. Y mi pregunta es que ahora estoy como cuando dicen que hay huracán. Tengo dolor antes, durante y después. Y es un dolor intenso e incómodo. ¿Qué yo puedo hacer? Porque todo el mundo me dice, eso es normal. Y pues llegué a perder la confianza en los ginecólogos después de mi parto, porque fui a uno que me cubría mi plan médico y él me dijo que las mujeres somos como las perras que somos hechas para parir nada más. Wow, eso es un insulto. No estoy de acuerdo con el doctor, una falta de respeto a la integridad de la mujer. Creemos en que la mujer merece todo el respeto, aunque pese 125 libras cuando mide 5'2", y aunque pese 300 libras aunque mida 5'2". La mujer se respeta
por lo que es. Déjame acercarme por pasos a lo que tú me estás diciendo en términos de la enfermedad. Entiendo el proceso de injusticia que has tenido y percibo el dolor, ¿no? De un proceso largo, desde los 13 años, entre dolor y dolor y un médico que te faltó el respeto, y no tengo miedo de decirlo porque te faltaron el respeto. No se le dice a nadie así. Ni siquiera en las canciones de música urbana que denigran tanto a la mujer, ¿no? Mucha de la gente que utiliza esa fraseología, que ni me atrevo a decirla, no la voy a ni a decir, ni la voy a mencionar. Pero hay esperanza para ella. Sí. El problema es que la endometriosis es una enfermedad seria, crónica, difícil de manejar. Y en eso me hago empático contigo, mujer, en el sentido de que yo les he visto cuando hago una cesárea, que veo todo el proceso de toda la endometriosis en toda esa área pélvica. No es normal el dolor. El dolor es un efecto por una condición o una enfermedad. O sea, no es normal que estemos en dolor. No, no es cierto. Es normal que nos sintamos bien. Es al revés. Lo que pasa es que obviamente vivimos en un mundo imperfecto, un cuerpo imperfecto se deteriora y obviamente se enferma. Así que, número uno, no es normal. Cada vez que alguien te diga que es normal el dolor, no lo compres. Yo sé que es difícil porque estás en dolor todo el tiempo, pero no es así. Lo que hay que hacer es bloquear el dolor y hay que trabajar demasiado duro contigo en ese sentido, porque obviamente lleva desde los 13 hasta los 30, estamos hablando de 17 años, ¿no? En donde a ella se le dificultó hasta tener un hijo, ¿no? Ha sido una mujer bendecida porque la gran mayoría de las mujeres que yo conozco con endometriosis, la gran mayoría, y aquí te estoy hablando de que veas el lado positivo, la gran mayoría de ellas no pueden tener hijos. Es un grupo muy selecto que logran tener hijos y es porque la atrapan a tiempo, la tratan a tiempo, le controlan el proceso del ciclo hormonal. Porque el problema es que ¿qué es endometriosis? Porque es lo primero que la gente se tiene que preguntar. Es esa parte de adentro de la matriz que se supone que crezca y sangre y salga por la vagina, pues no está dentro de la matriz, está afuera. Vamos a hablar de una pera, pues en vez de estar la pulpa dentro de la pera, esa pulpa está afuera en la cáscara. ¿Qué va a pasar? Que obviamente todo ese endometrio que se supone que salga por la vagina, que está creciendo pero fuera del útero hacia los demás órganos como intestino, como ovarios, como la trompa, crece, el proceso de embarazo no se da y pasa lo que pasa cuando una mujer va a tener su menstruación, se rompe el endometrio, se denaturaliza y sale en forma de menstruación. Eso mismo ocurre dentro de ti. Sangras por dentro y ese es el proceso inflamatorio. Pero doctor, voy a estar sangrando todos los días porque tengo el dolor todos los días, antes, durante y después. Es porque ya ha habido un daño a lo largo de los 17 años que tú has tenido con esta endometriosis. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer una evaluación muy exhaustiva, hay que llevarte a hacer estudios, considerar si es viable en tu caso una histerectomía para mejorar la calidad de vida. Hay que discutir las opciones de la calidad de vida porque obviamente si ya hay adherencias, si ya hay órganos adyacentes que están sufriendo y que ya hay una inflamación crónica, no aguda, esos son más complicados de tratar. Un poco más difícil. Excelente. Gracias, Willy, por este tiempo. Wow. Realmente ha estado espectacular. Hoy fue intenso. Intenso, exacto, bien Súper intenso. Hay algunas chicas que se nos quedaron en verdad pendientes en el cuadro telefónico. Le pedimos disculpas por eso. Número telefónico para la que quiere verte. Siempre decimos que texten. Estamos en el siglo XXI, ya las llamadas como que están pasando dependiendo de donde tú estás. Sí. Al 423-2424, 787-423-2424, deja un texto allí para cita. También puede textear al 938-6565. Y si usted es una abuelita que usted depende del teléfono para llamar, que es más fácil, llame a la oficina al 787-278-2393. Bendiciones. Doctor William Ruiz, ginecólogo. Muchas gracias.